qué frío. Hola a todos desde Baña Luca. Bienvenidos a otro video. Yo soy Lo de la Negra y les cuento por acá cómo es mi vida en los Balcanes. También un poquito de anécdotas sobre mi vida de azafata y el trabajo online que estoy haciendo. Y en el video de hoy contarles cómo fue mi experiencia de casamiento con el señor que me está filmando. Tuvimos un poquito de suerte al tener pandemia y no poder festejarlo de la manera que lo hacen mis queridos serbios. Incluye una lista larga de cosas raras, vamos a decirlos. Así que les voy a contar en este video cómo estuvo. Bueno, la verdad es que está para frío y no está para... Yo no. Para hacer videos, así que vamos a emprender viaje, vamos a ir caminando y de paso le vamos contando. Así tengo la ayuda de mi esposo, que es el que supuestamente sabe sobre las tradiciones. No sabe nada. Bueno, empecemos por contarles que los casamientos acá duran aproximadamente 3 días. Perdón, amor, sos muy alto. Duran 3 días, es una fiesta muy extensa, requiere mucho dinero, muchos invitados. ¿Cuántos más o menos, Jovan? 500 average. ¿Cómo no me lo podés decir en español? Obvio que no. Me voy a hablar en serio. Se invita hasta el vecino acá, ¿o no? Obvio, todos. Para grande fiesta. Obviamente los parientes más cercanos, pero después los lejanos, los primos de esos primos. Tuvimos que cambiar la escenografía porque, como se podía apreciar en el video, estaba para morirse de frío. Así que bueno, prefiero hacerlo más cómodamente acá desde mi casa. Aparte que es un temita que va a dar para rato. Vamos a dividir esto en dos. Les voy a contar en lo que debería haber sido y lo que realmente fue. Porque como empezamos a contar con Jovan, lamentablemente él no está ahora como para corregirme o explicarlo, pero digamos que Jovan no es un serbio tradicional. Creo que tiene menos idea que yo de lo que realmente debemos hacer en un casamiento serbio. Tengo un alto machete acá. Vamos a comenzar con lo que debería haber sido un casamiento tradicional. Acá tengo la posta. En realidad, haya corona o no, Jovan y yo no íbamos a tener un casamiento tradicional porque no es nuestro estilo. Vale destacar que también en Argentina o en varios países tenés esos casamientos donde ponen toda la pasta, toda la torta ahí en la mesa. Hay más de 100 y pico de invitados. Es todo un evento que dura un día o un fin de semana. No es nuestro estilo como pareja. Corona o no, no hubiese sido de esta forma. El tema es que Jovan es el hijo más grande de 3 hermanos. Obviamente la familia estaba expectante de hacer, aunque sea una mini celebración, un mini festejo y seguir alguna de las tradiciones. Porque es una joda tremenda para ir de invitado. Toda la familia está involucrada en lo que es la organización del casamiento. La tía tiene que hacer algo, la madre tiene una responsabilidad diferente, los amigos. Previamente hay que elegir a lo que se llama kumovi. Kumovi vendría a ser el padrino y la madrina, cum y kuma. Ellos también tienen una responsabilidad muy grande con el casamiento y para la pareja. Síganme por favor, porque a mí me costó un par de años, pero yo sé que ustedes pueden. Cum va a estar con el novio en la casa chupando de una cantimplora hecha de madera tradicional con un bando para tenerlo puesto, que se llama machete, se llama pioshka. Entonces está Cum y el novio bebiendo ahí, como ayudándolo a juntar coraje y valor e ir a buscar a la novia. La novia está en su casa preparándose, sacándose fotos con toda la familia. Bueno, entonces tenemos a Cum y al novio que le están entrando, están empinando el codo y van a la casa de la novia a buscar a la novia y se acercan el hermano, o sea, el cuñado de la novia, el hermano del novio y el padre del novio van a pedir la mano de la novia. En la casa de la novia hay ya un fiestón, ¿sí? Con catering, con música, con invitados, ya están todos ahí.
Lo curioso es que cierran la calle del barrio, unos nenes con una soga cierran la calle y vos tenés como que pelearles y decirle déjame pasar y darle plata a los niños para que te dejen pasar y salir cuando ya busques a la novia. Bueno, después se hace como una especie de subasta por la novia y eso es algo que no sé si me estaría gustando. Después termina de una forma muy emotiva. Va el cum, el hermano o el primo del novio y algún que otro hombre que esté ahí. Imagínense que ya están todos. Entonces como que van a hacer una subasta y dicen te doy 100 euros por la novia. No, yo te doy tanto. No. Está el hermano o el primo de la novia como defendiéndola y rechazando todas las ofertas. Hasta que dice, no hay dinero en el mundo que pueda comprar a mi hermana. Digo, esa parte es tierna. Bueno, de ahí se va el novio por un lado y la novia se la llevan el cum, el padrino, y su nuevo cuñado se la llevan a la iglesia. Después, bueno, en la iglesia es otra historia. Hay una banda que se llama Tamburashi. Tocan una música fiestera, diría. Y siempre van a buscarlo al cum para que les den plata. Picarones. Imagínense el estacionamiento también de la iglesia y del civil es un caos. Y esta banda es una fiesta. En este caso, en Bañaluca, la iglesia y el civil están enfrente. Entonces vas del civil a la iglesia o viceversa, no sé. Si la familia de la novia o el novio es de un pueblo específico y ellos prefieren ir a casarse a la iglesia de ese pueblo, se casan en el civil y después se van para allá. Una historia muy curiosa, a la prima de Jovan la vinieron a buscar a Bañaluca. Ella ahora vive en Serbia, se casó con un hombre de Serbia y el casamiento fue en Serbia, en Novi Sad. Novi Sad está a 3 horas de Bañaluca, o sea que imagínense que vinieron a buscarla hasta acá y se volvieron a Serbia todos los invitados. Es una locura. Imagínense si a mí me iban a buscar a Argentina y después volvíamos. Realmente no sé bien cómo es una ceremonia dentro de la iglesia, porque yo me casé en una iglesia ortodoxa en Dubái y era rusa ortodoxa. Y según lo que me dijo Jovan, que tampoco entiende bien de tradiciones, es que en algunas cosas diferencia, o sea, no era todo igual. Una vez que se casan, que ya firman, que todo, se van a la casa del novio, que vendría a ser su nuevo hogar. No sé si recuerdan, yo les mostré antes que las casas acá son súper grandes, construyen 2 o 3 pisos, porque es la casa de los suegros. Está la casa de los suegros abajo, está el piso de arriba, vendría a ser como el nuevo hogar de esta nueva familia y se van ahí también a hacer un par de tradiciones. Yo rescato 2 que les quiero contar, pero hay un millón más, chicos. Entonces, una de ellas es que la novia, al llegar a su nuevo hogar, agarra una manzana, le pone una moneda adentro y la tira por el techo. Esto es para demostrar su fuerza, su vigor y su fertilidad como mujer. Eso se lo demuestra a sus suegros. En algunas tradiciones lo que hacen es o tirarse a la suegra que está en una ventana, le tiran la manzana a ella para que ella la agarre y como que la suegra le está dando la bienvenida a esta nueva mujer. Otras tradiciones es que tiran la manzana al aire y la cagan a tiros. O sea, le disparan a la manzana. ¿Qué sé yo? Otra de las tradiciones es que el novio la alza a upa a la novia y entran juntos a la casa. La típica vivieron para la foto. Pero en este caso sería porque se dice que en la entrada de la casa, de la puerta principal, está las almas de todos los parientes que han fallecido, de todos los ancestros. Entonces ella tiene que entrar sin pisar esas almas. Es por eso que el novio le hace upa y la lleva adentro a su nuevo hogar. En el caso que ella entre caminando, es como que los ofende, como que los está pisoteando. Así que bueno, esas son 2 tradiciones a la hora de ir a su nuevo hogar, a la casa del novio. El novio solo van la familia más directa o los amigos más cercanos. No van esas 200, 300, 400 personas a la casa del novio. Esa gente ya se va a la fiesta, ya empiezan ahí a taca. Después van a la casa del novio, todo el ritual de la bienvenida a la nueva mujer que está entrando a esta familia. Esta nueva mujer se va a llamar Snaika. Acá no existe el término nuera ni cuñada. Cualquier mujer que se casa a un hombre de esa familia se convierte en Snaika. Por ejemplo, yo ahora soy Snaika. Bueno, y después de ahí se van todos a enfiestarse al salón. Quisiera contarles algo en particular de lo que pasa en un salón de fiestas, pero nunca fui a un casamiento serbio, entonces no sabría. Mi cuñado debería ser la próxima persona que se casa, entonces ahí lo voy a ir con un cuadernito y una lapicera y anotarlo todo. Sí sé, por experiencia de Jovan, que le roban los zapatos a la novia y después también tienen que hacer como un tipo de subasta para comprar los zapatos de la novia de nuevo. Esa gente
gente le gusta las subastas, no sé. Es una fiesta tremenda, horas y horas y horas. Les aseguro por fotos que he visto que dejan todo por esta fiesta. Es una cantidad grande de invitados porque esta gente es muy hospitalaria y es un evento tan feliz tanto como para la pareja como para las familias de las parejas, y es por eso que ellos quieren compartirlo con todo el mundo y es por eso que los casamientos son súper concurridos. Ahora hablemos de mi casamiento. Como yo ya les mencioné, nosotros nos casamos en una iglesia rusa ortodoxa en Dubái, específicamente en Sharjah. Ya que Yovan es ortodoxo, nos daban la posibilidad de casarnos allá y ese matrimonio no fue reconocido acá en Bosnia. Es por eso que tuvimos que casarnos de nuevo para poder tramitar lo que es mi residencia. No queríamos hacer todo ese revoloteo de 500 personas, ni tampoco era posible por la pandemia. Entonces nos casamos solo por civil, pero no me salvé de algunas tradiciones. Como por ejemplo, obviamente tuvimos el cum y la kuma. Son los mejores amigos de Yovan. Nos fuimos desde acá, desde casa, con mis suegros, y al llegar al registro civil nos encontramos con esta banda que obviamente se nos acercó. Yo estaba vestida de blanco pero de traje. Entonces bueno, ya vinieron cerca a tocar los tambores y hacer ruido y obviamente ya empezamos a darles dinero. Después llega el cum, obviamente con su piroshka y con la raquia, y ya le entramos ahí en el estacionamiento. Después veo a mi suegro que abre el baúl de su auto y había una botella de raquia y mi bandera argentina. Vamos a chupar raquia con mi familia política. Con mi suegra, con mi suegro, con mis cuñados, con mi concuñada. Y yo ya entré un poquito contenta, si lo tengo que decir. Estaba un poquito triste porque era la segunda vez que me casaba sin ninguno de mis familiares presentes. Entonces obviamente eso generó un poquito de tristeza en mí. Al entrar en la sala del registro civil, solo podían entrar nuestros familiares directos. Fue también una ceremonia muy linda, muy cálida. Tuvimos que tener un traductor presente por tema de legalidad para que me explique todo a mí. Y después, entre palabras serbias, escuché los nombres de mis padres y eso me emocionó un montón. Recordemos que ya tenía un poco de raquia en la sangre. Y de ahí nos vinimos a la casa de Yovan, o de los padres de Yovan, pero no hicimos nada de tirar una manzana, ni agaupa, ni nada. Nos estaban esperando los tíos que habían organizado ya todo un almuerzo con 20 familiares. 20 familiares. Yo la saqué barata, diría, porque 20 familiares no es nada. Algo muy loco que ahí yo me quedé, wow, ¿qué está pasando? Cuando llegaban los invitados me traían unos buqués de flores, pero gigantescos, pero un arreglo floral espectacular. A mí me traían flores, a Yovan le traían chupitegui, que Yovan no toma, así que el chupitegui va a ser para mí. Y después me daban un sobre, así, sobre va, sobre viene. Yo me iba adentro, una locura de plata. No lo podía creer. Yovan, me están llenando de guita. Sí, dice, eso es normal acá. Es mucha guita, Yovan. Sí, dice, para las parejas que recién se casan, es normal que los familiares y mismos los vecinos después vinieron a darnos plata. Es muy normal que te den plata para que empieces tu nueva vida. Es como la misma plata que va rondando, porque cuando otros familiares se casaron, Yovan y su familia les dieron plata, y ahora es como que vuelve. Es como que se dan la plata al que lo necesita en ese momento. Eso... Son muy compañeros, son muy hospitalarios, muy unidos, la familia ante todo. Eso es lo que más rescato. Hay cosas que yo acá no entiendo. Nos hablamos y no nos entendemos, pero no hace falta hablar el mismo idioma. Yo sé que ellos son mi familia y ellos saben que soy parte de ellos ahora. La cuestión es que tuvimos un domingo familiar con los más cercanos, un almuerzo de estos de domingo. Terminamos bailando despacito con mi suegro serbio y eso me lo guardo en mi corazón. Por más que no nos entendamos, yo le estoy poniendo todo a mi serbio y ellos están intentando entenderme. Yo ya formo parte de esta familia que es hermosa. Me han recibido de una forma increíble, me siento como en casa, me transmiten su amor y su apoyo. Por más que no hablemos el mismo idioma, nos entendemos y sabemos, ahora somos una familia. Y bueno, y me cuentan como una hija más, y yo creo que eso, lejos de casa, sentir ese calorcito en el corazón es lo más importante y lo que más destaco. Ya que les conté un poquito de las dos cosas, ¿cuál es el casamiento que ustedes prefieren? Espero que les haya gustado este video, espero no haberlos mareado mucho. Yo con mi machete espero poder haber explicado de la mejor manera. Espero que también puedan formar parte de un casamiento serbio que es un fiestón. Y bueno, si les gustó este video, no se olviden de darme un like, déjenme un comentario y suscríbanse al canal, donde voy a mostrar mi vida acá como la nueva Snaika argentina. Les mando un saludo y nos vemos la próxima.